Bienvenido al canal Enigmas de la Biblia. Dios les bendiga. Pon a prueba tus conocimientos con nuestro cuestionario bíblico de 30 preguntas en niveles fácil, medio y difícil, pero antes de comenzar, no olvides darle like y suscribirte a nuestro canal para que podamos llevar la palabra de Dios a más personas. ¿Empezamos? Pregunta número 1. ¿Quién destruyó la serpiente de bronce que Moisés hizo? A. Ezequías. B. Manasés. C. Salomón. D. Saúl. Tiempo para pensar. Respuesta correcta. Letra A. Ezequías. Quitó los lugares altos, quebró las imágenes, rompió los símbolos de acera e hizo pedazos la serpiente de bronce que había hecho Moisés, porque hasta entonces los hijos de Israel le quemaban incienso, y la llamó Neustán. Segunda de Reyes, capítulo 18, versículo 4. Pregunta número 2. ¿Cuándo dos osos despedazaron a 42 muchachos irreverentes? A. En tiempos de Elías. B. En tiempos de Eliseo. C. En tiempos de Samuel. D. En tiempos de Sansón. Tiempo para pensar. Respuesta correcta. Letra B. En tiempos de Eliseo. Después Eliseo salió de allí hacia Bet-el. Subía por el camino, cuando unos muchachos salieron de la ciudad y se burlaban de él, diciendo: «Sube, calvo. Sube, calvo». Miró él hacia atrás, los vio y los maldijo en nombre de Jehová. Salieron dos osos del monte y despedazaron a 42 de esos muchachos. Segunda de Reyes, capítulo 2, versículos 23 y 24. Pregunta número 3. ¿Quién fue ordenado por Dios para ofrecer vino a una familia? A. Isaías. B. Oseas. C. Jeremías. D. Habacuc. Tiempo para pensar. Respuesta correcta. Letra C. Jeremías. Puse delante de los hijos de la familia de los recabitas tazas y copas llenas de vino, y les dije: bebed vino. Pero ellos dijeron: no beberemos vino, porque Jonadab hijo de Recab, nuestro padre, nos ordenó diciendo: no beberéis jamás vino, vosotros ni vuestros hijos. Jeremías, capítulo 35, versículos 5 y 6. Pregunta número 4. ¿Dónde quemaron valiosos libros de magia en una plaza pública? A. Atenas. B. Antioquía. C. Efeso. D. Corinto. Tiempo para pensar. Respuesta correcta. Letra C. Efeso. Asimismo muchos de los que habían practicado la magia trajeron los libros y los quemaron delante de todos, y hecha la cuenta de su valor, hallaron que era de 50,000 piezas de plata. Hechos, capítulo 19, versículo 19. Pregunta número 5. ¿Cuál de estos personajes dice la Biblia? ¿Era un hombre grueso? A. Bezalel. B. Eglón. C. Gedeón. D. Ebed-Meleque. Tiempo para pensar. Respuesta correcta. Letra B. Eglón. Entregó el presente a Eglón, rey de Moab, quien era un hombre muy grueso. Jueces, capítulo 3, versículo 17. Pregunta número 6. ¿Qué joven llevó 10 quesos a la guerra? A. David. B. Isaac. C. Abner. D. Abisai. Tiempo para pensar. Respuesta correcta. Letra A. David.
y dijo Isaí a David, su hijo, toma ahora para tus hermanos un efa de este grano tostado y estos 10 panes, llévalo pronto al campamento a tus hermanos, estos 10 quesos de leche los llevarás al jefe de los 1000, fíjate si tus hermanos están bien y trae algo de ellos como prenda. Primera de Samuel, capítulo 17, versículos 17 y 18. Pregunta número 7. ¿Qué hombre murió por pedir la mano de una joven? A. Abimelech. B. Sansón. C. Absalón. D. Adonías. Tiempo para pensar. Respuesta correcta, letra D. Adonías. Y el rey Salomón juró por Jehová, traiga Dios sobre mí el peor de los castigos, que contra su vida ha hablado Adonías estas palabras. Primera de Reyes, capítulo 2, versículo 23. Pregunta número 8. ¿A qué pueblo tenía que acudir Israel para afilar sus hachas y hoces? A. Amalecitas. B. Moabitas. C. Egipcios. D. Filisteos. Tiempo para pensar. Respuesta correcta, letra D, Filisteos. Por lo cual todos los de Israel tenían que acudir a los filisteos para afilar cada uno la reja de su arado, su azadón, su hacha o su hoz. Primera de Samuel, capítulo 13, versículo 20. Pregunta número 9. ¿Quién fue el primer hombre de la Biblia que utilizó enigma? A. Melquisedec. B. Moisés. C. Sansón. D. Jehú. Tiempo para pensar. Respuesta correcta, letra C. Sansón. A estos 30 dijo Sansón, yo os propondré ahora un enigma, si en los 7 días del banquete me lo explicáis y descifráis, yo os daré 30 vestidos de lino y 30 vestidos de fiesta. Jueces, capítulo 14, versículo 12. Pregunta número 10. ¿A qué hombre de la Biblia llamaron su madre, perversa y rebelde? A. Jonatán. B. Mefiboset. C. Ahab. D. Ocosías. Tiempo para pensar. Respuesta correcta, letra A, Jonatán. Entonces se encendió la ira de Saúl contra Jonatán, y le dijo, hijo de la perversa y rebelde, ¿acaso no sé yo que tú has elegido al hijo de Isaí para vergüenza tuya y vergüenza de la madre que te dio a luz? Primera de Samuel, capítulo 20, versículo 30. Pregunta número 11. ¿De dónde importaba Salomón pavos reales? A. Saba. B. Egipto. C. Tarsis. D. Nínive. Tiempo para pensar. Respuesta correcta, letra C, Tarsis. Porque la flota del rey iba a Tarsis con los siervos de Hiram, y cada 3 años solían venir las naves de Tarsis trayendo oro, plata, marfil, monos y pavos reales. Segunda de Crónicas, capítulo 9, versículo 21. Pregunta número 12. ¿Cómo se llamaba el marido de Judith y Basemat? A. Labán. B. Esaú. C. Abner. D. Pérez. Tiempo para pensar. Respuesta correcta, letra B, Esaú. Cuando Esaú tenía 40 años, tomó por mujer a Judith, hija de Beri, el Eteo, y a Basemat, hija de Elón, el Eteo. Génesis, capítulo 26, versículo 34. Pregunta número 13. ¿Qué debería hacer el nazareo con su cabello después de cortárselo? A.
Enterrar. B. Entregar al sacerdote. C. Quemar. D. Arrojar al río. Tiempo para pensar. Respuesta correcta, letra C. Quemar. Entonces el nazareo se afeitará su cabeza consagrada a la puerta del tabernáculo de reunión, tomará los cabellos de su cabeza consagrada y los pondrá sobre el fuego que está debajo de la ofrenda de paz. Números, capítulo 6, versículo 18. Pregunta número 14. ¿Qué personaje bíblico solía orar de cara a Jerusalén? A. Daniel. B. Elías. C. Eliseo. D. Habacuc. Tiempo para pensar. Respuesta correcta, letra A. Daniel. Cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa, abiertas las ventanas de su habitación que daban a Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día, oraba y daba gracias delante de su Dios como solía hacerlo antes. Daniel, capítulo 6, versículo 10. Pregunta número 15. Aparte de Moisés, ¿a quién más le dijo Dios que se quitara el calzado de los pies? A. David. B. Josué. C. Sansón. D. Gedeón. Tiempo para pensar. Respuesta correcta, letra B. Josué. El príncipe del ejército de Jehová respondió a Josué: Quítate el calzado de los pies, porque el lugar en que estás es santo. Y Josué así lo hizo. Josué, capítulo 5, versículo 15. Pregunta número 16. ¿Qué tribu de Israel arrestó y mató a los reyes madianitas Oreb y Zeeb? A. Efraín. B. Judá. C. Manasés. D. Dan. Tiempo para pensar. Respuesta correcta, letra A. Efraín. Gedeón también envió mensajeros por todo el monte de Efraín, que decían: Descended al encuentro de los madianitas, tomad los vados de Bet-bara y del Jordán antes que ellos lleguen. Unidos, todos los hombres de Efraín tomaron los vados de Bet-bara y del Jordán. Capturaron a 2 príncipes de los madianitas, Oreb y Zeeb, mataron a Oreb en la peña de Oreb, y a Zeeb lo mataron en el lagar de Zeeb. Después que persiguieron a los madianitas, trajeron las cabezas de Oreb y de Zeeb a Gedeón, que estaba al otro lado del Jordán. Jueces, capítulo 7, versículos 24 y 25. Pregunta número 17. ¿Qué lanzó Eliseo a las aguas de Jericó para purificarlas? A. Sangre. B. Gris. C. Sal. D. Raíces. Tiempo para pensar. Respuesta correcta, letra C. Sal. Eliseo fue hacia los manantiales de las aguas, echó dentro la sal y dijo: Así ha dicho Jehová, yo sané estas aguas, ya no habrá en ellas muerte ni enfermedad. Segunda de Reyes, capítulo 2, versículo 21. Pregunta número 18. ¿Qué rey de Israel fue el responsable de la construcción de la ciudad de Samaria? A. Omri. B. Ahab. C. Baasa. D. Jeroboam. Tiempo para pensar. Respuesta correcta, letra A. Omri. Omri compró a Semer el monte de Samaria por 2 talentos de plata, edificó en el monte y llamó a la ciudad que había edificado Samaria, por el nombre de Semer, que fue dueño de aquel monte. Primera de Reyes, capítulo 16, versículo 24. Pregunta número 19. ¿A dónde planeaba huir Jonás? A.
Jope. B. Samaria. C. Tarsis. D. Carmelo. Tiempo para pensar. Respuesta correcta, letra C, Tarsis. Pero Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis, y descendió a Jope, donde encontró una nave que partía para Tarsis, pagó su pasaje, y se embarcó para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. Jonás, capítulo 1, versículo 3. Pregunta número 20. ¿Qué profeta dice que Dios es como fuego purificador y como jabón de lavadores? A. Joel. B. Juan Bautista. C. Zacarías. D. Malaquías. Tiempo para pensar. Respuesta correcta, letra D, Malaquías. Pero ¿quién podrá soportar el tiempo de su venida, o quién podrá estar en pie cuando Él se manifieste? Porque Él es como fuego purificador y como jabón de lavadores. Malaquías, capítulo 3, versículo 2. Pregunta número 21. ¿A qué mujer de la Biblia le dieron pendientes y brazaletes como regalo? A. Herodías. B. Rebeca. C. Tafnes. D. Abigail. Tiempo para pensar. Respuesta correcta, letra B, Rebeca. Cuando los camellos acabaron de beber, le dio el hombre un pendiente de oro que pesaba medio siclo y 2 brazaletes que pesaban 10. Génesis, capítulo 24, versículo 22. Pregunta número 22. ¿Qué rey de Israel prendió fuego a su palacio y murió quemado? A. Baasa. B. Jeroboam. C. Omri. D. Zimri. Tiempo para pensar. Respuesta correcta, letra D, Zimri. Al ver Zimri tomada la ciudad, se metió en el palacio de la casa real y prendió fuego a la casa consigo adentro. Así murió. Primera de Reyes, capítulo 16, versículo 18. Pregunta número 23. ¿Qué mujer perdió el título de reina madre por su idolatría? A. Atalía. B. Josaba. C. Maaca. D. Jezabel. Tiempo para pensar. Respuesta correcta, letra C, Maaca. También privó a su madre Maaca de ser reina madre, porque había hecho un ídolo de acera. Asa deshizo, además, el ídolo de su madre y lo quemó junto al torrente Cedrón. Primera de Reyes, capítulo 15, versículo 13. Pregunta número 24. ¿Naamán era comandante del ejército de qué reino? A. Asiria. B. Siria. C. Babilonia. D. Filisteos. Tiempo para pensar. Respuesta correcta, letra B, Siria. Naamán, general del ejército del rey de Siria, era un hombre que gozaba de gran prestigio delante de su señor, quien lo tenía en alta estima, pues por medio de él había dado Jehová salvación a Siria. Era este un hombre valeroso en extremo, pero leproso. Segunda de Reyes, capítulo 5, versículo 1. Pregunta número 25. En el Nuevo Testamento, ¿cuál de estos hombres era platero? A. Demetrio. B. Dionisio. C. Diógenes. D. Tértulo. Tiempo para pensar.
Respuesta correcta, letra A, Demetrio. Porque un platero llamado Demetrio, que hacía de plata templecillos de Diana, daba no poca ganancia a los artífices. Hechos, capítulo 19, versículo 24. Pregunta número 26. El suegro de José era sacerdote en Egipto, ¿cómo se llamaba? A. Jetro. B. Elí. C. Potifar. D. Potifera. Tiempo para pensar. Respuesta correcta, letra D, Potifera. A José le nacieron en la tierra de Egipto Manasés y Efraín, los que le dio a luz a Senat, hija de Potifera, sacerdote de On. Génesis, capítulo 46, versículo 20. Pregunta número 27. ¿Qué hombre de la Biblia llevó una carta con su sentencia de muerte? A. Ur. B. Urías. C. Abner. D. Usías. Tiempo para pensar. Respuesta correcta, letra B, Urías. A la mañana siguiente, escribió David una carta a Joab, la cual envió por mano de Urías. En ella decía, poned a Urías al frente, en lo más recio de la batalla, y aléjaos de él, para que sea herido y muera. Segunda de Samuel, capítulo 11, versículos 14 y 15. Pregunta número 28. ¿Qué parentesco tenía Saúl con Abner, su general? A. Hermanos. B. Ninguno. C. Primos. D. Cuñados. Tiempo para pensar. Respuesta correcta, letra C, primos. El nombre de la mujer de Saúl era Ahinoam, hija de Ahimaas. El nombre del general de su ejército era Abner, hijo de Ner, tío de Saúl. Primera de Samuel, capítulo 14, versículo 50. Pregunta número 29. ¿Qué nombre dio Jacob al lugar donde luchó con Dios? A. Pisón. B. Mahanaim. C. Betel. D. Peniel. Tiempo para pensar. Respuesta correcta, letra D, Peniel. Jacob llamó Peniel a aquel lugar, porque dijo, vi a Dios cara a cara, y fue librada mi alma. Génesis, capítulo 32, versículo 30. Pregunta número 30. ¿Qué juez será zurdo? A. Ahod. B. Gedeón. C. Jefté. D. Sansón. Tiempo para pensar. Respuesta correcta, letra A, Ahod. Clamaron los hijos de Israel a Jehová, y Jehová les levantó un libertador, a Ahod hijo de Gera, benjaminita, el cual era zurdo. Un día, los hijos de Israel enviaron con él un presente a Eglón, rey de Moab. Jueces, capítulo 3, versículo 15. Cuéntanos cuántas preguntas acertaste en los comentarios. Gracias por ver nuestro video. Si te gustó, dale me gusta, comparte y suscríbete a nuestro canal para más videos como este. Dios te bendiga y hasta el próximo video.